¿Qué fue, mi gente? Es John Agua Viva y en esta oportunidad quiero hablar sobre un tema que va a ser bastante incómodo para algunos de ustedes, ya que van a tener que pensar en algo que quizás no han considerado, pero han dejado a un lado mientras que se ocupan en lo que es efectivamente el día a día de ser un venezolano, de ser una persona que tiene que lidiar con los problemas de Venezuela, no solo desde el punto de vista económico, social, de seguridad, sino también desde el punto de vista político, de tener que estar pendiente de qué está pasando en Venezuela, qué dijo este, qué dijo aquel, qué respondió, qué es lo que está pasando, capturaron a aquel, entregaron a este, otorgaron el oro, no dieron el oro, qué dijo Maduro, qué dijo Diosdado, qué respondió a Guaidó. Y desde ese punto de vista esto se vuelve de cierta forma un trabajo. Esto requiere una inversión de tiempo que pudiera ser bastante comparable a un trabajo por lo menos de mitad de tiempo, o algo que tú pudieras estar haciendo, que pudiera estar ayudándote en la vida, que pudiera estar haciendo que tú tengas un mejor prospecto laboral en el futuro, que tengas mayor conocimiento en un área determinada, que tengas mayores estudios, mayor capacidad profesional, cualquier cosa. Y en lugar de eso lo estamos invirtiendo en el tema de Venezuela, en el tema de la política venezolana por encima del tema de Venezuela como país, de cuál es nuestro deber desde el punto de vista civil, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo deberíamos buscar obtener efectivamente esa búsqueda de la felicidad que supuestamente se le ha prometido a todos los que nacen en países que tienen la cantidad de recursos que tiene Venezuela. Y por medio justamente de estas reflexiones que personas algunas veces indagan en temas que, como dije, son bastante incómodos, porque allí es donde empiezan a entender que a lo que ellos tanto tiempo le han dedicado, lo que durante tantos años ha ocupado un puesto tan importante, prevalente en su mente, en su imaginación, en sus sueños, en sus pesadillas, en su conciencia en general, es el aspecto político del país. Y cuando empezamos a verlo desde el punto de vista de inversión, de la inversión que nosotros hemos hecho y de cuál ha sido el resultado de esta inversión, cuál ha sido el resultado de nosotros haber otorgado nuestro tiempo para esta área específica. ¿Acaso Venezuela tiene una política diferente? ¿Acaso Venezuela tiene partidos nuevos, jóvenes, frescos? Personas que no sean parte del mismo grupo que tantas veces ha traicionado la confianza de la población, que tantas veces ha vendido los intereses de la nación. ¿O acaso todo sigue prácticamente igual? Les pregunto, cuando nosotros empezamos a pensar qué ha cambiado desde el 2014, una época en la que tantas personas, yo me incluyo, pensábamos que Venezuela iba a cambiar. Yo recuerdo, yo apoyaba figuras como Capriles, a Leopoldo, me parecían buenas personas. Yo era un adolescente, tenía en esa época probablemente 19 años. Así que obviamente yo todavía no tenía la madurez para saber que detrás de estos antifaces, de héroes, de representantes de la oposición ciudadana del país, de representantes de la nación por encima de todo, habían los intereses de unos políticos corruptos como cualquiera. Habían los intereses de unas personas sedientas de poder. Habían los intereses de un grupo nefasto, que el daño que le había ocasionado a Venezuela mucho antes de que yo siquiera fuera una idea en la mente de mis padres. Es tremendo, mucho más de que pudiéramos explicar en un video sin que se quedaran dormidos todos a mitad de camino. Pero en aquella época nosotros, de cierta forma, pensábamos que nosotros tenemos que llegar hasta un punto en el que, por vía de la presión, por vía del momentum de la ciudadanía, de querer un cambio, lo vamos a lograr. Y después no pasó nada. Y después vino el 2015, 2016, 2017, más protestas, la pérdida de más vidas inocentes, más personas jóvenes que salieron a la calle y que estaban pensando que ellos estaban ejerciendo una labor de libertadores, porque esto es justamente lo que le vendían los representantes de la partidocracia política venezolana, la idea de que tú puedes ser un libertador, que tú puedes ser la persona que libere a tu nación, tú haces falta, tú necesitas estar en la calle. El camino para liberar a Venezuela empieza con una bailoterapia en la plaza y después continúa con montar un hashtag de trending topic en Twitter para que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en Venezuela. Y esto se dijo tantas veces e hizo que tantas personas salieran a la calle y se expusieran a todo tipo de peligros, a todo tipo de ocasiones que cambiaron su vida de forma permanente, personas que quedaron minusválidos, personas que perdieron la vista, personas que
perdieron algo que nunca van a poder recuperar sin importar si ocurre un cambio político en el país o no. Y de cierta forma, dentro de ese grupo, de una forma diferente al daño físico, caemos todos los venezolanos. Todos los venezolanos hemos perdido algo que nunca vamos a poder recuperar, que nunca se nos va a devolver. No vamos a poder ir a quejarle a nadie que mira, ¿cómo es posible que nosotros invertimos tanto tiempo, nuestra vida, nuestra juventud? Muchas personas han pasado su juventud entera pendientes del tema político venezolano y no obtuvimos nada a cambio. Y aun si fuera a ocurrir un cambio de gobierno, la cantidad de tiempo que va a hacer falta para tener un país viable, para tener un país que haga que las personas que se han ido del país quieran volver, no porque no pudieron alcanzar estabilidad o seguridad en su nuevo país, sino porque verdaderamente sienten que Venezuela está bien. Venezuela está bien. ¿Qué significa que Venezuela está bien? No sé la verdad. Depende de la interpretación de cada persona, porque yo dije hace unas horas en Twitter que una de las cosas más frustrantes que puede pasar es ser un nacionalista conservador que nació en Venezuela. Una de las cosas más frustrantes que puede pasar. Porque tú añoras un país que tú nunca conociste, y la verdad es que quizás nunca lo conociste no solo porque naciste en una época incorrecta o en una época en la que ya esta supuesta prosperidad había acabado, sino porque quizás esa nación que yo me imagino, que yo pienso puede existir, que yo veo el potencial presente en Venezuela, lo veo. No solo desde el punto de vista de recursos naturales, hay muchos países con recursos naturales que están aún peor que Venezuela. Desde el punto de vista humano, yo veo tantas personas en Venezuela que quisieron ir más allá, que quieren ir más allá, que han podido ir más allá. ¿Ir más allá de qué? Ir más allá de la venezolanidad, en el peor de los términos. En el peor de los términos. Ser venezolano puede significar muchas cosas positivas, pero en el peor de los términos significa que tú eres parte de un grupo que, debido a que se le otorgó la dicha de estar en un país en el que prácticamente no tuvimos que trabajar por nada, en el que nuestros ancestros tenían absolutamente todo lo que necesitaban, en lugar de estar buscando cómo cazar, cómo hacer un hogar, cómo hacer construcciones, edificaciones, cómo poder avances tecnológicos, aún en la época en la que llegaron los primeros indígenas a Venezuela, efectivamente estaban más comprometidos a encontrar la mata de mango más cercana y básicamente estar cómodos, porque no tenían que no estarlo. No había por qué estar incómodos, no había por qué tener que luchar, no había por qué tener que esforzarse. Y por medio justamente de esa mentalidad es que los venezolanos de cierta forma pensamos que la lucha para obtener lo que nosotros necesitábamos era mucho, mucho menos de lo que ha sido para gran parte del mundo, gran parte de las sociedades, de las civilizaciones que han logrado cosas grandes, que han logrado cambios importantes, que han logrado de cierta forma reconstruir su nación o construir una nación donde antes no había. Nosotros pensábamos que era mucho más fácil de lo que era en realidad, porque lo fue por generaciones, lo fue por siglos. Nosotros pensábamos de cierta forma que los ríos de miel iban a seguir fluyendo para siempre, por lo menos. Y dentro de esta idea está el hecho de que efectivamente personas como yo, muchas de las personas que me ven, yo veo las estadísticas de mis visitas. Hay muchos venezolanos que ven mi contenido que no están en Venezuela, que están en todas partes del mundo. Yo he hablado con una cantidad de venezolanos en diferentes países que ustedes ni se imaginan. Todo tipo de países que uno nunca imaginaría hubiera llegado un venezolano hasta allá. Hay venezolanos en todas partes. La diáspora venezolana verdaderamente es gigantesca. Pero efectivamente, personas como ellos, personas como yo, nos fuimos del país porque nosotros tomamos una decisión a muy temprana edad, afortunadamente en el caso mío, teniendo la posibilidad de hacerlo gracias a mis padres, quienes me otorgaron la nacionalidad británica para poder estar en este país, y después obviamente por medio de mi propio trabajo poder estar aquí, poder tener éxito y poder estar calmado, poder estar tranquilo, poder no tener que estar pendiente de, por ejemplo, lo que hacen estos falsos periodistas venezolanos, que es cuántas visitas ha obtenido mi canal de YouTube, porque eso es lo que necesito para pagar las cuentas. Entonces vamos a hacer más contenido. Y de esa forma aportamos más a justamente lo que estoy hablando al inicio. Esa
total falta de capacidad de muchos venezolanos de desconectarse de lo que hasta ahora ha sido una enorme pérdida de tiempo, porque estamos constantemente estamos inundados de información. Y yo he dicho varias veces que Venezuela es el país donde pasa de todo, pero nunca cambia nada. Y efectivamente, todos los días, ustedes ven los canales más populares de YouTube de política venezolana, todos los días montan 10 videos diferentes. Ustedes jurarían que en un día cualquiera en Venezuela, pues, ocurre una cantidad de cambios tremenda. Pero no, es simplemente el aparato mediático que de cierta forma es un aparato propagandista, no solo para la oposición, no solo para el chavismo, para la partidocracia política venezolana y para la continuación de este estado, de cierta forma, de coma, este estado comatoso, este limbo en el que habitan muchos venezolanos. Ellos son en gran medida responsables de esto, por medio de promover que constantemente algo va a pasar, algo va a pasar. Y muchos de estos presentadores tienen la capacidad de vender ideas y que la gente les crea, tienen la capacidad de hablar de una forma que parece creíble. Muchas de estas personas se ganaron su reputación estando en la vieja escuela mediática. Antes solían tener programas de televisión, eran periodistas para los grandes periódicos, presentadores de radio, y hoy en día están en YouTube y no tienen ningún tipo de límite a cuánto contenido pueden subir, a qué tan sensacionalistas pueden ser, a qué tan amarillistas pueden ser, porque al fin y al cabo la gente le va a dar clic a los videos porque los títulos son cosas como ya faltan pocos días, pocas horas para que salga Maduro, Trump está ordenando la intervención. Y esto lo sé porque yo también lo he hecho en los últimos meses. La diferencia es que una vez que tú le das clic a mis videos, tú no vas a verme promover una narrativa falsa o amarillista o sensacionalista. Hago todo lo contrario. Soy lo más realista, lo más objetivo posible. Pero al mismo tiempo eso significa que muchas personas que ven mi contenido pues no vuelven a ver más videos después de ver los primeros que vieron únicamente por la titular. Porque resulta que para muchas personas la idea de seguir a una persona pesimista, como me dicen a mí frecuentemente, soy un pesimista, es algo que no les agrada. Ellos prefieren seguir a las personas que les dicen que todos los días mañana va a cambiar la cosa, que todos los días mañana van a despertar y Venezuela va a ser otra, que tener que efectivamente encontrarse con pues este tema bastante incómodo del que estamos hablando. Y por medio de eso yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué personas como yo tomamos la decisión que tomamos de irnos del país? Y luego me doy cuenta de que no fue solo por la crisis política. Es porque la mayoría de nosotros sabe que es muy probable que nosotros nunca lleguemos a ver un cambio como el que nosotros queremos ver en Venezuela. La mayoría de nosotros sabe que sin importar si tenemos 20 años, 25 años, 30 años, es muy probable que aun si Venezuela logra ponerse de pie desde el punto de vista económico, si Venezuela logra de cierta forma aparentar tener un sistema político funcional, la mayoría de nosotros sabe que Venezuela va a seguir siendo un país en decadencia, en caída libre, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista cultural. Y muchos de nosotros sabemos efectivamente que esas son cosas que no las cambia un cambio económico, que no las cambia un cambio político. Esas son cosas que se tienen que cambiar de forma intrínseca. Esas son cosas que cada venezolano tiene que entender por qué están mal, por qué van a seguir afectando al país, por qué si nosotros no las controlamos, aun si nosotros llegamos a tener estabilidad en una área, esto va a hacer que el sistema completo colapse. Hasta el momento en el que eso no pase, pues la verdad es que Venezuela es muy probable que si nos volvemos a poner de pie lo vamos a hacer hasta que hayamos agotado cada recurso natural que tenga el país, hasta que cada gota de petróleo se haya utilizado, hasta que cada gramo de oro se haya utilizado, hasta que cada recurso mineral y natural que tiene el país haya sido desperdiciado. Vamos a vivir en una falsa realidad de supuesta prosperidad como lo hicimos en épocas de antaño, en las que muchas personas pensaban que el país estaba excelentemente bien, cuando el país no estaba produciendo ni siquiera el 10% de lo que podía producir, cuando cada vez más se hizo frecuente
la idea de no trabajar, la idea de dejar para mañana todo, la idea de la flojera, que a mi parecer es parte del venezolano por naturaleza, lo cual no significa que una persona no pueda ir más allá de esa flojera, porque la naturaleza no tiene por qué ser el factor determinante en el comportamiento de una persona. Muchas veces nosotros tenemos instintos naturales que harían que nosotros nos comportáramos de formas que no serían socialmente aceptables, y sin embargo las personas que saben controlar esos instintos efectivamente lo logran hacer, y son personas que aportan a la sociedad sin ningún problema y se logran integrar a una sociedad sin ningún problema. Así que no entiendan, no malinterpreten el concepto de flojera por naturaleza con el que todos los venezolanos son flojos y van a ser flojos y siempre van a ser unos flojos. Hay muchos venezolanos trabajadores, muchas personas que trabajan mucho más de lo que yo jamás pudiera trabajar. Eso lo sé obviamente. Pero desde el punto de vista de nosotros ver lo que estaba pasando hace 50 años, yo estaba en estos días escuchando a Raimi Tolina hablar sobre cómo se estaba empezando a popularizar los puentes. Entonces, bueno, mira, tienes una fecha de vacación laboral, fiesta nacional, cualquier cosa, y cae justo antes del fin de semana, pues agarra el puente. Y las personas que no lo hacían eran vistas como traidores a su grupo. Y esto lo sé yo porque yo recuerdo estar en la escuela y que las personas que atendían a clases en los días que iban a ser utilizados de puente, efectivamente eran personas que eran tildados de los sapos del salón, los hijos del profesor, las personas que querían simplemente tratar de jalarle bolas a los maestros y no eran vistos como personas que estaban haciendo lo mejor que podían desde el punto de vista de poder capacitarse al mayor límite posible en el ámbito académico. De la misma forma que la persona que decide que no va a ir a trabajar porque sus compañeros de trabajo no lo van a hacer y de esa forma puede justificárselo al empleador, no está haciendo más que simplemente evitando él poder estar un paso más adelante para después poder ir a otro empleo. Si a ti no te gusta tu trabajo hasta el punto en el que no quieres ir a él, ¿acaso tu meta no debería ser mejorar tus capacidades laborales, tus capacidades profesionales, mejorar tu conocimiento y tu experiencia para poder o pedir un aumento o incrementar en tu rango de importancia dentro de la compañía, dentro del sector en el que trabajes, o poder optar por otros empleos que sí te den satisfacción, que sí te hagan querer por lo menos atender al trabajo? Me parece que esa debería ser la meta. Sin embargo, para muchas personas, y esto no es solo para venezolanos, pero como estamos hablando de Venezuela, pues vamos a quedarnos con los venezolanos por ahora. Para muchas personas es mucho más fácil simplemente dejar pasar cualquier oportunidad de crecimiento propio con tal de que puedas obtener la gratificación instantánea de evitar ir un día al trabajo, de evitar un día en la escuela, de tener que ocupar tu mente con cosas banales en lugar de tener que pensar en temas más serios y más importantes para tu vida. Y dentro de eso cae justamente el contenido del que hablo, el contenido que más vende en Venezuela, por fuera del tema de la farándula, que siempre ha sido uno sumamente importante, porque una vez más, ¿qué forma mejor para la población de despegarse de su realidad que vivir la realidad de otros? Que vivir la realidad del actor o la actriz de novela que más te guste, de estar pendiente de los dramas de unos personajes de ficción en lugar de estar pendiente de los dramas de tu propia vida. Porque obviamente cuando tienes que lidiar con tus propios problemas, pues o vas a tener que hacerles frente y resolverlos, o van a estar allí encima de ti de forma permanente, o hasta que el daño resultado de no resolver esos problemas sea uno que sea bastante difícil de arreglar. Entonces, efectivamente, mucha gente va de su responsabilidad personal y lo ha hecho desde hace generaciones. Nosotros siempre pensamos el tema de las novelas en muchos países latinoamericanos era algo normal, era algo que no tenía nada de malo. De la misma forma, el beber alcohol no tenía nada de malo. Y esta idea de que las sociedades cada vez se vuelven menos conservadoras, hay más promiscuidad, hay más embarazos adolescentes, hay la normalización de todas estas perversiones en la sociedad, y por medio de eso nosotros simplemente seguimos degradando el valor de la sociedad, porque cuando nosotros normalizamos algo que nosotros sabemos está mal, que es dañino, que no debería ser permitido, que no debería ser por lo menos normalizado, cuando lo normalizamos, pues lo que frecuentemente ocurre es que donde se normaliza un mal,
el mal empieza a empeorar, empieza a avanzar, porque resulta que esto ya no es considerado como un mal social. Esto ya no es considerado como una actitud que no es aceptada por la sociedad. Esto es ahora visto como el nuevo estándar de normalidad de esa sociedad. Así que más allá de eso empieza a existir un nuevo malestar. Y después, por medio efectivamente de ir aceptando cada una, llegamos a un país que tiene más vicios de los que nosotros podemos siquiera enumerar. Entonces, por eso es que cuando empiezo a pensar en este tipo de temas me pregunto, si individuos como Remy Ottolina, teniendo la plataforma mediática más grande del país y estando en una época en la que los malestares sociales era 100 veces menor a lo que es hoy en día y los problemas del país eran mucho menores a lo que son hoy en día, si él no pudo hacer absolutamente nada por frenar la erosión de la sociedad venezolana, de la cultura venezolana, de los valores conservadores, de la moderación venezolana, ¿por qué nosotros esperaríamos que nosotros sí vamos a ser los que pueden hacerlo? ¿Por qué nosotros vamos a asumir que nosotros sí lo vamos a lograr? ¿De qué forma exactamente? Cuando pareciera ser que año tras año los intereses de la gran mayoría de los venezolanos siguen siendo los mismos, sin importar que se vistan con otros atuendos, siguen siendo los mismos intereses. Y una vez más, la forma de interpretar información por la mayoría de los venezolanos sigue siendo exactamente la misma. Entonces yo me pregunto, quiero que ustedes tomen esto como la pregunta del video. Quiero que consideren esta pregunta y que me dejen saber en los comentarios después de haberlo considerado. No digan simplemente lo primero que se les ocurra, consideren esto. ¿Acaso si nosotros como individuos, no como políticos, porque no somos políticos, yo no soy político, ustedes no lo son probablemente, a menos de que me esté viendo Freddy Guevara, que en tal caso Freddy, ¿qué tal la jaula en la embajada chilena? Pero a menos que me esté viendo Freddy Guevara, pues la mayoría de nosotros no somos políticos. Entonces, desde el punto de vista de ser ciudadanos, ¿en qué punto termina nuestro deber civil, nuestro deber cívico, nuestra responsabilidad para con el país? ¿En qué punto termina? ¿En qué punto estamos dispuestos a invertir aún más de nuestra vida? De una cosa que nosotros, como les dije, nunca vamos a recuperar. Yo nunca voy a recuperar las incontables horas que se transformaron en quién sabe cuántos días, quién sabe cuántas semanas, quién sabe cuántos meses de tiempo que yo he invertido en el tema venezolano en los últimos 7, 8 años de mi vida. Yo nunca voy a recuperar ese tiempo. ¿Quién sabe las cosas que yo hubiera podido hacer con ese tiempo? ¿Quién sabe las cosas que ustedes pudieran haber hecho con los meses y años de su vida que se han ido por el drenaje estando pendiente del tema político venezolano año tras año? ¿Quién sabe qué pudieran haber logrado? ¿Quién sabe qué tan adelantados pudieran estar en la vida comparado a dónde están ahorita? Y desde ese punto de vista les pregunto, ¿cuántos de ustedes está dispuesto a ir hasta el punto en el que lo que se haya perdido haya sido una etapa lo suficientemente grande de sus vidas como para que el impacto de la pérdida de esa etapa sea permanente, sea uno que vayan a tener hasta su último aliento, simplemente para en su último aliento leer y ver que las cosas en Venezuela siguen exactamente igual y que la sociedad pues terminó siendo exactamente lo mismo que era cuando nosotros empezamos con esas ideas de esto puede cambiar, nosotros podemos reaccionar, podemos despertar, empezar a aparecer en nuestras mentes. Muchas veces mentes jóvenes de personas que sienten que sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer activismo, lo voy a decir a todos mis familiares, a mis amigos. Y por eso es que les digo, miren las personas que hablan desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista comunicacional, con audiencias venezolanas. Y ustedes van a ver un grupo de personas que el tiempo invertido no ha sido desperdiciado, porque ellos estaban trabajando, porque eso es lo que ellos estaban haciendo para ganarse su plática. La gente que hace su contenido para YouTube, que publica 20 videos al día, son personas que efectivamente viven de eso. La gente que tiene sus programas mediáticos, sus programas de radio, de televisión, de pseudo televisión en estos portales web, trabajan de esto. Entonces ellos ven esto como una inversión laboral que les está pagando las cuentas, que les está financiando sus vidas. Muchos de ellos viven de una forma sumamente cómoda. La clase política venezolana
clase política venezolana está pasando hambre acaso? ¿Está sufriendo acaso? Están pasando por penurias, están actualmente pensando, ay, coño, ¿qué voy a hacer para pagar el alquiler? ¿Cómo voy a comprarle comida a mi familia? ¿Qué puedo hacer? O están simplemente viviendo una vida que muchos de ustedes ni siquiera pudieran imaginar, mientras que al mismo tiempo dicen que están luchando fuertemente por los venezolanos, y resulta que en gran parte esas vidas fueron financiadas por nosotros. Esas vidas fueron financiadas por nosotros, porque nosotros les otorgamos el reconocimiento que se vuelve apoyo, que se vuelve poder, que se vuelve reconocimiento a nivel internacional, que se vuelve financiamiento, que se vuelve plata en sus bolsillos. Personas que antes eran literalmente unos muertos de hambre, personas sin ninguna capacitación profesional. La gran mayoría de los políticos que representan a la falsa oposición política venezolana son unas personas que se graduaron de carreras que nunca ejercieron porque son unos buenos para nada. Son unos buenos para nada. Personas que en el sector privado estarían vendiendo bonais en un parque. Y no que eso tenga nada de malo, pero si son personas que supuestamente van a ser representantes